Tal vez usted quiere encontrar una razón de vida. ¿Por qué está vivo? ¿Por qué Dios le presta la vida? ¿Por qué Dios le creó y le dio aliento de vida? Es esta: la gloria de Dios entre las naciones. Y para eso nosotros debemos vivir. Todo este mes hemos estado enfocando allí. La gloria de Dios entre las naciones no es una razón, es la única razón por la que nosotros vivimos, por la que Dios nos presta la vida, la única razón por la que fuimos creados y la única razón y el único motivo para el cual debemos vivir. Alrededor de este tema hemos desarrollado durante este mes 2 verdades. Hablamos de 4 verdades para tomar como fundamento de nuestras vidas y las estábamos desarrollando en un solo pasaje. ¿Usted recuerda el pasaje? ¿En cuál pasaje hemos venido trabajando durante 2 semanas? Isaías, muy bien. ¿Isaías qué? Capítulo 6, muy bien, los primeros versículos. O sea que vamos a regresar allí. Y vamos a ver hoy la tercera de esas verdades. Los primeros 13 versículos del capítulo 6 de Isaías. La primera verdad que pusimos como fundamento, ¿cuál fue? ¿Recuerda usted? ¿Sí o no? A nosotros se nos olvidan las cosas muy rápido. Tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso. Tenemos un Dios santo. Los primeros 4 versículos del capítulo 6 enfocan allí. Una de las cosas que nosotros necesitamos recibir por revelación de Dios es la clase de Dios que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, y no hablamos de intelecto, sino que el Señor siembre profundamente en nosotros la clase de Dios que nosotros tenemos. Cuando hablamos del Dios Santo, hablamos que es un Dios único, incomparable. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos ha tomado para Él, ese es el Dios que nos dio vida. La segunda verdad que estudiamos la semana pasada tiene que ver con nosotros, porque la gran verdad es que nosotros estamos y somos un pueblo perdido en pecados. Creo que en la medida que nosotros veamos más la santidad de Dios, en la medida en que nos es mostrada la gloria de Dios, veremos al mismo tiempo que nuestro estado de quebranto, nuestro estado de quiebra, estamos y somos un pueblo perdido en pecado. Recordemos que cuando Isaías vio la gloria de Dios, no salió brincando de alegría, sino que Isaías hizo toda una exclamación de dolor. Él gritó, ¿qué cosa? ¿Recuerde usted? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que estoy muerto! Esa fue la reacción de Isaías cuando vio la gloria de Dios. En la medida que nosotros veamos la santidad de Dios, veremos también al mismo tiempo, y esto es un prototipo y esto es un modelo en toda la Biblia, veremos que la bajeza y la indignidad de nosotros, para que veamos entonces la necesidad que tenemos de ese Dios santo obrar en nuestro interior. Hermano, esta es la verdad de lo que somos. Estamos moralmente incapacitados, espiritualmente enfermos y continuamente estamos pereciendo. No solamente que hemos perecido, estamos continuamente pereciendo. La semana pasada repasamos varios pasajes. Yo solo los voy a mencionar rápido. Si usted no los anotó, los puede anotar. Cuando nosotros revisamos la Escritura, nos damos cuenta en los 3 primeros capítulos de la Biblia. Llegamos al capítulo 3 y vemos a los hombres difamando la bondad de Dios. ¿Usted sabe cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos libros tiene? Eso sí lo sabe. Sin miedo, dígalo, 66. La Biblia tiene 1189 capítulos. Solamente en el capítulo 3 capítulos bastaron para enseñarnos lo que es el hombre.
Y lo que el hombre sigue siendo. El hombre difama la bondad de Dios. Constantemente estamos difamando la bondad de Dios. Constantemente estamos despreciando la bondad de Dios. El hombre reta la palabra de Dios. Lo hicimos, lo hacemos, y hasta que no rindamos nuestras vidas y nuestra vida natural sea eliminada, vamos a estar retando la voluntad de Dios. El hombre cuestiona constantemente la palabra de Dios. 3 capítulos de la Biblia y encontramos eso. Encontramos a Adán y a Eva difamando la bondad de Dios. No, Dios nos esconde algo. Dios nos quiere privar de algo. Cuando Dios había dado todo y había puesto todo a disposición del hombre. Retan la autoridad de Dios. Dios dijo que no hiciéramos esto, pero lo vamos a hacer. Nos encontramos retando hoy la palabra de Dios. Y al final terminamos cuestionando la palabra de Dios. Y terminamos todo el tiempo buscando vivir nuestra vida de acuerdo a los dictados de nuestra mente, de acuerdo al razonamiento nuestro. Y la palabra es clara al señalarnos esto. Nosotros somos gente cortada de la gloria de Dios. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido y estamos echados de la presencia de Dios. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad de la vida natural. Llevando rápido estos pasajes que los vimos la semana pasada, de nuevo usted puede verlos en la página web, puede ver el PowerPoint. Separados de Cristo. Estamos condenados por Dios. Esa es la realidad del hombre. El hombre es enemigo de Dios. El hombre es amigo del mundo. Por eso de manera natural, que es la tendencia de nosotros, a enredarnos en las cosas del mundo. El hombre está esclavizado por el pecado. Cuando el pecado se inscribe en nuestra carne, el pecado esclaviza al hombre. El hombre está entregado por Dios a una mente depravada. Hermanos amados, el más puro aquí que cree que tiene su mente pura, la tiene entregada, su mente ha sido entregada por Dios. Usted tiene una mente depravada. Ay, pastor, pero eso me hace sentir un poquito mal. Bueno, yo quiero que usted entendiera la verdad. Tiene una mente depravada, no vaya a su mente a buscar ayuda. Su mente es egoísta. ¿Sabe lo que su mente siempre quiere? La autocomplacencia, siempre lo querrá. Eso es bíblico. Entonces, dominados por Satanás, dice el apóstol cuando escribió a la iglesia en Roma, somos hijos de ira, hijos de desobediencia, esclavos de la carne. Eso es lo que somos. ¿Amadores de qué? De las tinieblas. Amadores de sí mismo. Odiamos la luz. Eso es lo que el hombre natural es. Enlazados por el maligno, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Sin entendimiento. Ignorantes. Dice la palabra que tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Saben qué quiere decir eso? Lleno de tinieblas. No vaya a su mente a buscar ayuda, por favor. Su entendimiento está entenebrecido. Somos gente envanecida en nuestros razonamientos. Nos encanta, por eso es que caemos en cuestionar la palabra de Dios y en no rendir nuestros corazones a la palabra de Dios. Y por eso es que, lejos de tener una obediencia rápida, casi siempre la obediencia es una obediencia tardía y el proceso de Dios con nosotros se demora mucho y mucho y mucho. Porque estamos envanecidos en nuestros propios razonamientos. Y para terminar, no terminar, pero dice allí Romanos 1, las emociones de nosotros están desordenadas. Por favor, amado hermano, no se apoye para vivir en sus emociones. Están desordenadas, son inmundas. De nuevo el apóstol repite, entregados a pasiones vergonzosas, entregados a la inmoralidad. Eso es lo que es el hombre. Y esto afecta a todos. Tal vez algunos no, pastor, pero a mí no me afecta. Escuche, esto afecta a todos y afecta a todo nuestro ser. Estamos permeados de eso. Eso se ha filtrado en cada célula de lo que nosotros somos. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18, hace un resumen tremendo, el apóstol Pablo, de lo que en realidad nosotros somos. Pero hoy vamos a ver la tercera de estas verdades. Es cierto que tenemos un Dios incomprensiblemente santo, glorioso, soberano, poderoso. Todo eso es cierto. Es cierto que
Estamos y somos personas perdidas en nuestros pecados. Pero escuche la tercera verdad. La tercera verdad que extraemos de ese pasaje de Isaías es que tenemos un Salvador escandalosamente misericordioso. Yo estaba buscando una palabra que revelara lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios hace con esas figuras, con esos hombres pecadores hasta la médula. Y de verdad, hermano, si usted piensa en la gracia de Dios, es totalmente escandalosa. Vamos a sostener y a repasar esto un poquito. Tenemos un Dios escandalosamente misericordioso. Fíjese allí en Isaías capítulo 6 y vamos a repasar los versículos 6 y 7. Ponga su atención allí. Isaías vio algo en el versículo 5, ¿lo ve? Isaías, ¿qué vio en el versículo 5? ¿Se acuerda? Gritó, ¡ay de mí! ¿Y qué dice más en el 5? Oh, siendo inmundo de labios. Él sabía algo más. ¿Qué dice más? No solamente soy inmundo de labios, sino que habito con gente que son inmunda de labios. Pero en medio de todo eso, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, hermano amado, sabía que había visto al Rey. Sabía que había visto a Jehová de los ejércitos. Y mira el versículo 6 lo que ahora sucede. ¿Lo puede leer acá? Se me olvidó que está aquí. Y voló hacia mí uno de los serafines. Y uno de los serafines trae en su mano algo. Un carbón encendido. ¿Tomado de dónde? Del altar con unas tenazas. ¿Y por qué lo tomó con unas tenazas? Gloria a Dios. Amados hermanos, después que Isaías se da cuenta de su estado, algo pasa con él. Él se da cuenta de que es un hombre perdido. Pero algo sucede. Y allí es donde vamos a centrar, porque usamos que Dios y tenemos un Salvador escandalosamente misericordioso. Al hombre despreciable que está allí. Al hombre despreciable que está gritando, estoy muerto. Soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. Ahora, por iniciativa divina, es extendido hacia él, ¿qué cosa? Viene un serafín trayendo en su mano un carbón encendido. Yo quiero que usted se pregunte esto, amado hermano, porque hay una figura gloriosa para nosotros allí. ¿Qué significa el serafín? Viniendo hacia Isaías. ¿Qué significa el carbón que trae en la mano? Porque hay una figura gloriosa para nosotros. Exactamente hay una revelación allí de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo quiero que se quede con esto en mente. La iniciativa siempre viene del trono de Dios. Es Dios el que, según su beneplácito, nos ha escogido. Es Dios el que se goza en salvar. Es Dios el que extiende desde el trono y envía al serafín, que es un tipo de la santidad gloriosa de Dios. Viene sobre Isaías y el carbón encendido habla de la obra eficiente de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, esto es escandaloso, porque a ese pecador que está allí, algo milagroso sucede ahora. Mire el versículo 7. Ya vimos el 6, viene el serafín, que revela la santidad, una figura de la santidad de Dios. Y trae en su mano con una tenaza un carbón encendido. Y el carbón encendido toca a Isaías y mire el versículo 7. Usted puede ver la cruz. ¿Usted no cree que esto es escandaloso? Todos nosotros esperamos algo.
¿Qué esperamos? Que Dios premie lo bueno y que al mismo tiempo desate su ira sobre todo lo malo. Eso es lo que normalmente esperamos, ¿sí o no? Pero eso no es lo que está sucediendo allí. Lo que está sucediendo allí es que mire lo que Dios le dice a este pecador. ¿Qué le dice Dios al pecador? ¿Qué dice Dios a todos los que abrazamos la cruz? ¿Qué dice Dios a todos los que hemos puesto la confianza en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es la obra de gracia maravillosa? ¿Por qué podemos decir que tenemos un Salvador escandalosamente misericordioso? Porque grita y dice, es quitada tu culpa, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que le está diciendo a ese Salvador, a ese pecador que está gritando, estoy muerto? ¿Sabe lo que le está diciendo? Eres inocente. Esta es la gracia de Dios. Escucha, hermano, no inocente. Déjeme tomar las palabras que oí de mi hermana, vete tranquilo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tú mereces que toda la ira de Dios se desate sobre ti. Pero déjeme decirte algo, pecador, que has abrazado la cruz. Yo pagué por ti. El pecado nuestro, amado hermano, no ha quedado sin paga. No, el ofendido toma nuestro lugar y recibe sobre él la culpa de nuestro pecado. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene nada que ver con que el pecado quedó sin culpa, no. La gracia de Dios es que Él cargó sobre Él la culpa del pecado que nosotros merecíamos. Por eso es que decimos que tenemos un Dios o un Salvador escandalosamente misericordioso. A ojos de todos, menos los que han sido alumbrados por la sombra de la cruz, esto es escandaloso, esto está mal. Quiero darles un ejemplo. Vean a David, el rey David. Va y toma una mujer que no es la de él, esposa de uno de sus generales magníficos, advertido por eso, advertido aún porque ella era hija de otro gran amigo de David. Pero él dice, la quiero, tráiganmela para acá. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan cómo se llama? Betsabé. Muy bien. ¿Y qué hace David? ¿Qué hace Dios con David? Muchos años después, 2 años después. Yo quiero que usted piense como siendo el papá de Betsabé. Usted. No como el papá de Betsabé, le voy a poner que usted es el papá de Urías. Y usted se entera que Dios está perdonando al hombre que le quitó el marido y después lo mandó a matar. Le quitó la mujer, mandó a matar al hombre y después se casó con ella y Dios le dice, no te preocupes, no morirás. ¿Merecía morir? ¿O no? Pero hay gracia en toda la Escritura. Incomprensible para nosotros, hay gracia en toda la Escritura. Sabemos lo que se desató sobre la familia de David y todo ese entendimiento, pero David tenía que morir. Tenía que morir, pero era una figura maravillosa. El apóstol Pablo se refiere a esto muchos años después. Muchos años después, el apóstol Pablo tiene una impresión de Dios en su corazón y habla por Cristo y dice, mire, Dios tenía que llevar a su Hijo a la cruz porque por mucho tiempo pasó por alto pecados pasados. Cuando nosotros observamos a Dios hacer cosas así, podemos pensar o tener una figura de un Dios injusto. La cruz es la que devuelve la justicia total de Dios.
Piensa en esto, amado hermano. Eres inocente. Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido limpiado. Y de nuevo, pregúntate con toda honestidad, esto es, ¿cómo puede ser posible? Solamente los que hemos tenido revelación de la cruz podemos entender esto, y déjeme seguir un poquito más adelante. A los ojos de cualquiera, si usted es muy conservador, estará de acuerdo conmigo que esto es escandaloso. Si es muy progresista o qué sé yo, muy fundamentalista, o el nombre que usted se quiera dar, se va a dar cuenta que esto es escandaloso. ¿Cómo puede un Dios santo, justo, recto, absolver al hombre? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible que Dios le perdone a usted? Si nosotros entendemos la santidad de Dios, si nosotros vemos el estado de quiebra de nosotros mismos, y si nosotros, Dios abre nuestro entendimiento para que veamos su gracia y su misericordia derramada sobre el pecador. Isaías 6 no nos da toda la historia. Yo quiero que usted vaya ahí rápido a Isaías 53 y vamos a ver un poquito más de la historia que Isaías 6 no nos deja ver. De el Dios o el Salvador escandaloso que nosotros tenemos. Isaías 53. ¿Lo tiene allí? Yo lo voy a leer, voy a tratar de leerlo corrido. Todo. ¿Y cómo dice ahí? ¿Cómo empieza? Yo creo que estoy en otro lado. Ese mismo es, hermano. Ese mismo es. Por favor, vaya leyendo y vaya viendo la palabra por nuestro, por nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, vamos a empezar ahí, llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, ¿qué cosa? El pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amados hermanos, hay un Dios allí que toma el altar del sacrificio,
y lo convierte en un lugar para quitar la culpa y el pecado del hombre. Yo quiero por un momento que pensemos en dos celebraciones judías. Hay dos que nosotros conocemos mucho. La primera es la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua, verdad? La Pascua judía tenía que ver con ¿qué? ¿Recuerda esa? La Pascua y el día de la expiación. Voy a referirme a estas dos porque nos dan una figura también de la obra maravillosa de Cristo. La Pascua, ¿se acuerdan en qué consistía la Pascua? Mata al cordero, toman la sangre, la ponen ¿dónde? En los dinteles de la puerta, amén. Y la sangre allí que recordaba, ¿verdad? En los dinteles recordando ¿qué cosa? Que el precio de los pecados había sido pagado. ¿Recuerda aquello? Pero también está el día de la expiación. El día de la expiación tiene una extraordinaria figura del Dios escandalosamente misericordioso. ¿Se acuerda del día de la expiación? El día de la expiación era un poquito distinto. Se tomaban 2 corderos. ¿Se acuerda de aquello? Hay una frase muy famosa que se usa hoy en día, que se refiere al segundo cordero. El primer cordero, ¿qué se hacía? Pues se sacrificaba también. Se untaba la sangre, se esparcía la sangre de nuevo, recordando ¿qué cosa? Que el precio de los pecados, la pena del pecado ha sido pagada. Cuando usted mira la cruz, siempre recuerde que la pena del pecado ha sido pagada. Recuerde, la sangre nos recuerda que la pena de los pecados han sido pagadas. Pero el segundo cordero era maravilloso lo que se hacía con él. El segundo cordero se dejaba vivo. El sacerdote oraba sobre él, imponía sus manos sobre él, como traspasando los pecados sobre él. Piensa en lo que Cristo, cuando nosotros fuimos puestos con Cristo en la cruz del Calvario, los pecados eran traspasados sobre ese cordero. Automáticamente que eso pasaba, el cordero se soltaba y se dejaba ir fuera. Se llevaba, iba fuera, recordando ¿qué cosa? La obra expiatoria de Cristo a nuestro favor. Como nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados ha sido pagada por Él, pero también el pecado ha sido puesto sobre Él. Ambos tienen una figura hermosa y es lo que vimos allí en Isaías 53. Vimos allí todo lo que significa. Hay dos cosas importantes, hermano, y esto es lo que nos referimos cuando nos referimos a la salvación doble que Dios ofrece en la cruz del Calvario para nosotros. Es bueno que pensemos en la cruz y esta salvación doble. Primero, que Cristo resiste el castigo por el pecado. Vea todas las frases que hay en Isaías 53. Nuestras enfermedades puestas sobre Él. Todas las frases están llenas de dolor. ¿Sabe por qué están llenas de dolor? Porque la culpa que el pecado, de los pecados de nosotros cometidos, lleva dolor. Tenía que ser así, amado hermano. Todas son indicaciones de dolor. La paga por el pecado, eso es lo que merece. Pero alguien lo ha pagado por nosotros. La pena de nuestro pecado fue puesta sobre Él. Segundo, Él no solo resistirá el castigo por el pecado, sino que ahora Cristo está en lugar de los pecadores. Hay una unión maravillosa de nosotros con Cristo en la cruz del Calvario. Isaías, ve allí los versículos 4 y 6, del 4 al 6, muestra cómo Él nos entra. Decía allí que 10 veces, yo conté 9, después conté 10, puse 10 porque en 3 versículos se usa allí Él en nuestro lugar, Él en nuestro lugar. Isaías 53, 4, 5 y 6. Él lo hizo en nuestro lugar. ¿Cómo Él nos entra? 10 veces, 10 veces. Y esto es clave para que nosotros podamos entender la cruz. A veces no tenemos un entendimiento de lo que sucede en la cruz, porque no entendemos esto. No entendemos que en la cruz Cristo muere, pero cuando Cristo muere nosotros estamos puestos en Cristo. El pecado, hemos oído mucho esto, hermano. Esta es una frase que hemos oído. Déjeme darle atrás y usted la vuelve a mirar. Mire esta frase. Perdón, esa no es. Esta que viene ahora. ¿Usted la ha oído mucho? ¿Sí o no? Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Esto lo hemos oído hasta el cansancio. Muchas veces en el cristianismo hay frases que se han convertido en cliché, pero no son más que medias verdades. Yo quiero que usted busque ahí en su Biblia, búsquelo usted, el Salmo 5 y el versículo 6. Para que vea que cuando nosotros vamos a la Escritura,
empezamos a ver otra cosa que lo que nosotros muchas veces usamos como cliché y vamos conversando mucho. Salmo 5 y versículo 6, ¿qué dice allí? Déjeme decirle, no esté pensando, pastores, que usted ha buscado un versículo para hacer un punto. No me gusta hacer exégesis. 14 veces en los primeros 50 salmos el salmista se refiere a esto. ¿Qué dice el Salmo 5, versículo 6? Dios, ¿qué dice allí? Destruirá. Vamos. Dios destruirá. ¿Habrá alguien aquí? Entonces, déjeme decirle esto. Dios ama a los pecadores. Pero es que el versículo 5, 6 dice algo un poco raro. Ahí dice que los destruirá. Y ahí dice que hay aborrecimiento en el corazón de Dios. ¿Por quién? Entonces tiene que haber algo allí, hermano, que nos ayude a poner esto en regla. Como les dije, este versículo no es un versículo aislado en las Escrituras. Si usted lee los primeros 50 salmos nada más, encontrará por lo menos 14 veces cuando el salmista, hablando a Dios, se refiere a que hay un aborrecimiento en el corazón de Dios por los pecadores. Así que la frase que estábamos viendo ahorita es media verdad y no es una verdad completa, pero vamos a seguir mirando un poquito esto. ¿Cómo entendemos esto, verdad? Yo tengo un amigo que vive en Tennessee, en algún lugar por allá. La verdad que no recuerdo si es en Tennessee, ahora me confundí. Porque mi amigo de Tennessee hasta aquí ya, César, Dios te bendiga. ¿Tú estabas dónde? En Tennessee hace tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este amigo escribió un libro. Y en su libro, el primer capítulo, habla del aborrecimiento de Dios hacia los pecadores. Y un periodista tomó el libro. El libro se vendió mucho, se ha vendido mucho, es un libro famoso. Y un periodista tomó un libro y le hizo todo un noticiero. En el noticiero dedicó 5 minutos a hablar de él. Y dijo, este hombre está enseñando algo falso. Está enseñando odio. Está enseñando que Dios es un Dios de maldad. Está enseñando que Dios odia a las personas. Y él dijo, yo no dije que odia a las personas. Yo dije lo que dice la Escritura. Él tuvo serios problemas con muchas personas. La primera semana que el libro salió recibió más de 1.500 correos electrónicos. Hasta amenazas de muerte recibió. Y él lo que respondió siempre, yo necesito ser fiel a lo que la Escritura dice. Amados hermanos, el Salmo 5 y versículo 6 deja claro que el Señor abomina a los pecadores y los destruye. Esa es la razón de la cruz. Pastor, pero en el Nuevo Testamento operamos bajo el nuevo pacto. Entonces en el Nuevo Testamento las cosas cambian, dicen algunos. Pero Juan 3:16 nosotros lo sabemos, ¿sí o no? A ver, recuerde usted Juan 3:16. Excelente, excelente, gloria a Dios. Vaya al 36. Un versículo olvidado acerca de la ira de Dios. Olvidado. ¿Qué dice el 36? No, Juan 3:36. Estamos en el 3:16. Solo le estoy diciendo que vaya al 36. ¿Qué dice? Eso dice el 36. Es el último versículo de Juan 3, si no me equivoco. Mi hermano está leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Pero hay otra versión que dice, y la ira de Dios está sobre ellos. ¿Ama a los pecadores?
No diga que no. No diga que no. Vamos a mirar la cruz. Vamos a mirar la cruz. Ese versículo es muy olvidado. Es verdad que Dios aborrece el pecado y ama a los pecadores. Y usted empieza a darse cuenta que esto es una media verdad y tenemos que barajear esto bien. No, los pecadores necesitan saber que la ira de Dios está sobre ellos. Nosotros necesitamos saber que la gracia de Dios ha caído sobre nosotros. Amén. Y entender que tenemos un Dios escandalosamente misericordioso. Sí, es verdad en un sentido, pero no completamente. Mire, quiero llevarles a través de un razonamiento sencillo. Dios aborrece al pecador. Y esto es clave para entender la cruz. Párese ahí. Párese allí. Al ver aborrecimiento del pecado, y ahora estamos hablando del pecado, tenemos que ver que el pecado no es algo fuera de nosotros. Déjeme poner este punto, hermano. Muchos de nosotros creemos que Cristo fue a la cruz por nuestra lujuria. A ver, Cristo fue a la cruz por mi lujuria. Cristo fue a la cruz por mi mal hablar. Cristo fue a la cruz por mis celos. Cristo fue a la cruz por la ira. Cristo fue a la cruz porque yo soy un ladrón. Cristo fue a la cruz porque soy un marihuano. Cristo fue a la cruz porque me gusta emborracharme. Cristo no fue a la cruz por eso. Cristo no fue a la cruz por eso. Nosotros pensamos que toda la obra de Cristo en la cruz es por cosas exteriores. Y es verdad que la culpa que esas cosas exteriores merecían, Cristo la pagó en la cruz, amén. Eso es verdad. Pero Cristo es puesto en la cruz en lugar de pecadores por nuestro pecado interior, por lo que somos. ¿Vemos la diferencia? No solamente, hermano, Él va y muere por los pecados. Por eso es que ahora todo el esfuerzo del cristianismo está puesto en el comportamiento. Y hemos fracasado en eso. Todo el esfuerzo es puesto en el comportamiento. ¿Sabe lo que tenemos? Una inmensidad de cristianos obstinados, una cantidad de cristianos fracasados. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo se ha puesto en el comportamiento. Sin olvidar, y olvidando, perdón, que el comportamiento es el producto de ¿qué? De una naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, cuando entendemos correctamente la cruz, empezamos a ver esto, pastor, pero tenemos la tendencia a creer que Él murió por la lujuria y por todo ese tipo de pecado. El pecado está en la esencia de nosotros. Nosotros somos pecadores porque pecamos. ¿Usted qué cree? Es al revés. Pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque nuestro estado natural no puede ser otro que ¿qué? Que pecar. Que pecar y pecar y pecar. Somos pecadores hasta la médula. Somos pecadores hasta las entrañas. Cuando Jesús murió, no solo estaba cargando los pecados de nosotros, o la culpa de nuestros pecados fue puesto sobre Él. Por eso cuando hablamos siempre de la obra de la cruz, tenemos que hablar de tres dimensiones de la obra de la cruz. Una, Cristo muere para pagar la pena que nuestros pecados merecían. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? La culpa de nuestros pecados es puesta sobre Él. Pero Cristo muere para pagar, para eliminar el poder del pecado. ¿Dónde está asociado el poder del pecado? Al pecador. Al pecador, a la naturaleza. Y la salvación que Dios nos ofrece todavía es mucho más amplia, porque por la vida del Hijo un día seremos salvos y un día ya en la presencia de Él seremos salvos. ¿De qué cosa? De la presencia del pecado para siempre. Entonces usted puede recordarlo en 3P, la pena del pecado, el poder del pecado y la presencia
del pecado. Entonces, bueno, hermano, que entendamos eso. Cristo toma sobre él la ira de Dios que nosotros merecíamos como pecadores. Entonces, todos somos pecadores. Esto puede ser un poco ofensivo, pero se lo voy a decir. Cuando lo escribí lo vi muy ofensivo, lo vi un poco duro. Pero todos somos pecadores. Somos ovejas perdidas, descarriadas, desviadas, necias. Pero sabe que hay una traducción para necia un poco más violenta todavía, es estúpidas. Eso es lo que somos, hermano. Eso es lo que somos, verdaderamente eso es lo que somos, eso es lo que somos. Aún el más intelectual entre nosotros es eso. Dios es santo y aborrece el pecado y a los pecadores. Pero ahora mire ahora, también posee amor hacia los pecadores, nunca amor hacia el pecado. O sea, el Dios santo, justo y recto aborrece a los pecadores, pero también los ama. Y siempre aborrece el pecado. Pero ahora, pastor, ¿cómo vamos a poner esto en línea? Muy bien. ¿Cómo puede Dios mostrar aborrecimiento y amor al mismo tiempo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo puede Dios mostrar aborrecimiento y amor al mismo tiempo hacia los pecadores? Ya sabemos que jamás amará el pecado. Pero ¿cómo Dios va a mostrar aborrecimiento y amor al mismo tiempo hacia los pecadores? Es sencillo, no se rompa mucho la cabeza, solo mire a la cruz. A ver, pastor, de nuevo, hágase esta pregunta, se las voy a separar ahora. ¿Dios aborrece a los pecadores? Mire la cruz. ¿Qué hizo con los pecadores? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en la cruz con los pecadores? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Toda la ira de Dios cayó sobre ellos porque a todos los puso en el Hijo. Toda la ira de Dios fue desatada allí. ¿Entiende la obra de Cristo en la cruz? Toda la ira de Dios fue desatada allí. ¿Aborrece a los pecadores? Sí. Toda la ira de Dios fue desatada allí. Segundo punto. ¿Dios ama a los pecadores? Sí. Mira la cruz. Fue Él mismo y toma nuestro lugar. ¿Nos ama? Claro. Toma nuestro lugar. Entonces, hermano, para poder llegar a esta conclusión, la única respuesta es la cruz. Lo que nos pasa es que a veces no entendemos la cruz. No entendemos la doble salvación que está ocurriendo en la cruz. No entendemos la eficacia de la cruz. No entendemos la obra salvadora de la cruz. Pecados y pecadores. Pecados y pecadores fueron tratados en la cruz. Nuestros pecados, perdonados, justificados, ¿sí o no? La pena del pecado, puesta sobre él. El pecador, sí, esa es nuestra posición en Cristo. Ahora entenderemos más cuando empecemos a entender lo que están haciendo formando para la vida uno. Trabajen en eso, hermano, ahí hay mucho para eso. Empecemos a entender qué pasa con una vieja naturaleza que parece resistir la obra de la cruz. Empecemos a vivir la vida cristiana desde nuestra posición que tenemos en Cristo. Necesitamos mucho más que el Señor nos abra el entendimiento de esto. Allí paga por nuestros pecados y quita nuestros pecados. Como dice Jeremías 31-34. Este es un versículo poderoso. ¿Sabe lo que dice allí, hermano? Tal vez usted lo busca después. Dice que nunca más se acordará de ninguna de las dos cosas. Ni de nuestros pecados, ni de ti como pecador. Esta es la gracia de Dios. Tenemos un Dios escandalosamente misericordioso. Hace muchos años yo escuché una historia. La puse ahí en rojito para que no se me olvidara. Se refería a un automóvil que se llama Rolls Royce. ¿Cómo se pronuncia? Así mismo, más o menos. Dicen que eso es muy caro. Pero hubo una propaganda que era así. El carro que nunca se rompe. Que nunca se rompe. Esa fue su propaganda por muchos años.
Pues yo oí esta historia de un hombre que compró uno. Era un millonario. Él compró uno y rápido tomó toda la familia. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue un viaje en Inglaterra, al norte, a pasear en su nuevo automóvil, con toda la garantía que era el carro que nunca se rompería. Y estaba él, era uno de los primeros que se vendía ese año. Hermano, ¿y saben lo que pasó? El carro se rompió. Y este hombre allá donde está, en un lugar que se paró a hacer un stop, ahí el carro estaba funcionando mal. Cuando trató de arrancarlo, el carro no arrancó, está roto. Él comunica con la compañía. Y le dijeron, ¿qué? Sí, mire, el carro que ustedes me dijeron que no se rompía, está roto. Le dijeron, no puede ser. No puede ser. Señor, estoy aquí en un lugar, me bajé, ahora no arranca el carro, está roto. Mire, señor, haga un favor. Usted está en un restaurante, él estaba cerca, al lado de un restaurante que había bajado. Sí, vaya al restaurante con toda su familia. Coman, pidan lo que quieran, denos un poquito de tiempo y llegamos allí. Vamos a enviar por helicóptero los mecánicos. No puede ser que el carro esté roto. Él dijo, bueno, ya lo verán ustedes. Está bien, me voy al restaurante. Él estaba disfrutando su cena allí en el restaurante. Unos minutos después un helicóptero desciende, 15, 20 minutos, allí mismo. Bajan 3 mecánicos. Van al carro, él sale, empieza a hablar con ellos. El carro está roto. Señor, siga atendiendo su cena, no se preocupe. Pida postre, pida té, lo que quiera, nosotros trabajamos aquí. 10 minutos habían pasado, ellos regresan y le dicen, su carro está listo. Y dice, ¿cómo puede hacer, señor? Este carro no se rompe. Él dijo, bueno, ¿para qué voy a discutir con esto yo? Ya al final lo arreglaron, ¿puedo seguir en el carro? Sí puede seguir. Él siguió en su carro muy tranquilo. Fue su viaje, regresó a casa, pasó como un mes y no llegaba una factura. Entonces él era un hombre responsable y llamó por teléfono a la compañía donde le vendieron su carro. Y dijo, señores, yo tengo un carro que compré. Oh, sí, y mi carro se rompió tal día en tal lugar. Y ustedes vinieron muy amablemente, pagaron hasta mi comida. Mandaron 3 mecánicos en helicóptero. Estoy seguro que gastaron mucho dinero y yo quiero pagar la factura. Por favor, no he recibido nada. Y la persona que lo estaba atendiendo dijo, den un minuto para saber qué pasó. Revisó la computadora, revisó todo. Él dijo, señor, usted está cometiendo un error. Le dicen, no, yo soy fulano de tal. Revise ahí. Le dije, señor, nosotros no tenemos ningún registro que su carro se rompió. Piense ahora, hermano, en el Dios de los cielos. Él ha mirado para usted. ¿Y sabe lo que dice el Dios de los cielos para usted hoy? No tengo ningún registro en contra tuya. ¿Estás en mi Hijo? ¿Estás en Cristo? No tengo nada en mi récord en tu contra. Eso es exactamente lo que la gracia de Dios ha hecho. Porque hoy operamos bajo una ley superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley que nos ha libertado del pecado y de la muerte. Hoy los hijos de Dios vivimos bajo la misericordia de Dios, bañados por la gracia de Dios. Y cuando Dios mira para nosotros, ¿sabe lo que dice? No hay récord de ninguna cosa mala contra ti. Los pecados tuyos fueron resueltos ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y en mi mente no encuentro nada para acusarte. Es más, déjeme decirle más de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que dice ahora Dios? Como ustedes están en mi Hijo, ¿sabe lo único que tengo para ustedes? Cosas favorables lo que tengo en mi récord. Lo que es de mi Hijo, ahora es atribuido a ustedes. ¿No es escandaloso eso? No es escandaloso, hermanos amados, que Dios ha decidido a usted tomarlo
y derramar su gracia sobre usted. Eso es lo que Dios del universo dice. Lo que tengo son récords a tu favor. Tenemos un Salvador escandalosamente misericordioso.